Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, donde la farándula turca es nuestro pan de cada día. Espero que estén listos para un cafecito cargado, porque hoy tenemos drama del bueno, del que nos encanta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por redes sociales y que me han estado pidiendo a gritos: la presunta venganza de Kerem Bürsin y la posible reacción de Hande Erçel. Sí, ya sé que a muchos de ustedes les sigue doliendo esa ruptura, pero como buenos chismosos que somos, no podemos evitar analizar cada movimiento de estas dos superestrellas. Así que prepárense, porque vamos a desglosar toda la información que tenemos hasta ahora, desde los rumores más jugosos hasta las supuestas pruebas que circulan por internet. Pero antes de empezar con todo este salseo, les quiero pedir un favor enorme. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis de sus celebridades turcas favoritas. Y no olviden dejarme un like, que eso me ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama turco que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un auténtico fenómeno mediático. Su romance, que floreció en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, cautivó a fans de todo el mundo. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, generando una verdadera histeria colectiva. Los fans creyeron fervientemente en su amor, viéndolos como la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja se rompió. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Primero fueron susurros, luego declaraciones veladas en la prensa, hasta que finalmente llegó la confirmación: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores, que no podían creer que su pareja ideal se había desmoronado. Desde entonces ambos actores han intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, aunque es prácticamente imposible escapar del escrutinio público. Hande se ha enfocado en su carrera actoral, protagonizando nuevos proyectos y colaborando con importantes marcas. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en diferentes producciones y ha demostrado su talento en diversos roles. Sin embargo, el fantasma de su relación siempre planea sobre ellos. Cada interacción, cada comentario, cada movimiento es analizado minuciosamente por los fans y la prensa, buscando pistas sobre cómo se sienten el uno con el otro. Y es aquí donde entra en juego el tema de la supuesta venganza de Kerem. En las últimas semanas han surgido rumores sobre un nuevo proyecto de Kerem Bürsin que podría estar relacionado indirectamente con Hande Erçel. Se dice que el actor está trabajando en una serie que tiene ciertas similitudes con Sen Kalkam, pero con un giro inesperado. Algunos aseguran que la trama podría ser una especie de parodia o sátira de la serie que los unió, y que incluso podría haber personajes inspirados en ellos mismos. Esta teoría ha desatado un sinfín de especulaciones. ¿Será que Kerem está utilizando este proyecto para expresar su versión de la historia? ¿Estará intentando hacer una crítica a la presión mediática que sufrieron durante su relación? ¿O simplemente se trata de una coincidencia y la serie no tiene nada que ver con Hande? Por supuesto, hasta el momento no hay confirmación oficial de nada. Todo se basa en rumores y filtraciones que circulan por internet. Pero lo cierto es que la idea de que Kerem pueda estar vengándose de alguna manera ha generado mucha expectación y controversia. Y la pregunta que resuena en cada rincón de las redes sociales es: ¿será esta la forma de Kerem de cerrar ese capítulo, o una manera sutil de recordarle a Hande lo que una vez fue? Ahora bien, la gran pregunta es: ¿cómo reaccionará Hande Erçel ante esta supuesta venganza? Esta es la incógnita que tiene a todos en vilo. Hande siempre se ha caracterizado por ser una persona discreta y reservada en cuanto a su vida personal. Rara vez ha hecho declaraciones directas sobre su relación con Kerem o sobre los motivos de su ruptura. Ella ha mantenido un aura de misterio, lo que solo ha alimentado aún más la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, algunos creen que Hande podría responder de alguna manera, ya sea a través de sus redes sociales, en alguna entrevista o incluso a través de sus propios proyectos. Otros, en cambio, piensan que preferirá mantenerse al margen y no alimentar más la polémica. Quizás opte por el silencio, dejando que los rumores se disipen con el tiempo. O tal vez, use su plataforma para enviar un mensaje sutil,
una indirecta elegante que deje claro su posición sin entrar en confrontaciones. La verdad es que no podemos saber con certeza qué pasará. Ande es una persona inteligente y sabe muy bien cómo manejar su imagen pública. Es probable que opte por una respuesta sutil y elegante sin caer en provocaciones ni enfrentamientos directos. Ella ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de seguir adelante con su carrera sin dejarse afectar por los escándalos. ¿Pero podrá ignorar esta supuesta venganza de Kerem? ¿O sentirá la necesidad de defenderse, de aclarar su versión de la historia? Pero vamos a profundizar un poco más en los posibles escenarios. Si Ande decide responder, ¿cómo lo hará? Podría publicar un mensaje en sus redes sociales, hablando sobre la importancia de seguir adelante y de no dejarse afectar por las acciones de los demás. Podría dar una entrevista en la que, sin mencionar directamente a Kerem, hable sobre la presión mediática y los desafíos de mantener una relación en el ojo público. O incluso podría utilizar su arte como forma de expresión, eligiendo proyectos que reflejen su propia experiencia y que le permitan contar su historia desde su perspectiva. Por otro lado, si decide mantenerse en silencio, ¿será interpretado como una señal de debilidad? Algunos podrían pensar que está evitando el tema porque tiene algo que ocultar. Otros, en cambio, lo verán como una muestra de madurez y de respeto hacia su pasado. Al final, la decisión de cómo reaccionar es solo suya, y seguramente elegirá el camino que considere más adecuado para proteger su imagen y su bienestar emocional. Pero, ¿qué dicen las redes sociales? Como era de esperar, los fans de ambos actores están divididos. Algunos apoyan a Kerem y creen que tiene derecho a expresar sus sentimientos a través de su trabajo. Lo ven como un hombre herido que necesita desahogarse y contar su verdad. Otros, en cambio, critican su actitud y lo acusan de ser rencoroso e inmaduro. Piensan que debería superar su pasado y dejar de lado el rencor. Por otro lado, los fans de Ande la defienden a capa y espada, y la animan a no dejarse intimidar por las supuestas acciones de Kerem. La apoyan incondicionalmente y le envían mensajes de amor y fortaleza. La ven como una víctima de la situación, una mujer que ha sido herida y que merece seguir adelante con su vida sin ser atormentada por su pasado. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fans de ambos actores se enfrentan en debates acalorados. Se crean hashtags, se comparten memes, se publican teorías y conspiraciones. La polémica está en su punto más álgido, y cada día surgen nuevas informaciones y especulaciones. Y mientras tanto, Kerem y Ande guardan silencio, dejando que el drama se desarrolle a su alrededor. En resumen, la situación es un verdadero culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. La supuesta venganza de Kerem Bürsin y la posible reacción de Hande Erçel han desatado una tormenta de rumores, especulaciones y opiniones encontradas. Lo cierto es que solo el tiempo dirá qué sucederá realmente. Tendremos que esperar a ver si la serie de Kerem se materializa y si Hande decide responder de alguna manera. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada movimiento de estos dos talentosos actores y les mantendremos informados de todas las novedades. Porque, como saben, aquí en mi canal no nos perdemos ni un solo detalle de la farándula turca. Y para añadir aún más leña al fuego, recordemos que tanto Kerem como Hande han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después de su ruptura. Hande, por ejemplo, ha sido relacionada con varios actores y empresarios, aunque ella siempre ha negado los rumores. Kerem, por su parte, también ha sido visto en compañía de diferentes mujeres, lo que ha generado aún más especulaciones sobre su vida amorosa. ¿Será que estos nuevos romances han influido en la supuesta venganza de Kerem? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo su relación en sus respectivas carreras. Senkalkap catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en verdaderas estrellas. Su romance dentro y fuera de la pantalla generó un gran interés por la serie, lo que se tradujo en un aumento de la audiencia y en la venta de los derechos a diferentes países. ¿Será que Kerem está intentando recuperar esa popularidad a través de su nuevo proyecto? ¿O simplemente está buscando nuevos desafíos profesionales? Por otro lado, la ruptura de Kerem y Hande también afectó a sus fans. Muchos de ellos se sintieron decepcionados y tristes al ver que su pareja ideal se había desmoronado. Algunos incluso dejaron de seguir a ambos actores en las redes sociales, como muestra de su descontento. ¿Será que Kerem está intentando reconciliarse con sus fans a través de su nuevo proyecto? ¿O simplemente está siguiendo su propio camino,
sin importarle lo que piensen los demás? En definitiva, la situación es compleja y llena de matices. No podemos sacar conclusiones precipitadas ni juzgar a ninguno de los dos actores. Cada uno tiene derecho a vivir su vida como considere más oportuno, y a tomar las decisiones que crea que son mejores para su futuro. Pero como buenos chismosos que somos, seguiremos analizando cada uno de sus movimientos y compartiendo nuestras opiniones con ustedes. Y ahora, para finalizar este vídeo lleno de chismes y drama, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Analizamos los rumores sobre la supuesta venganza de Kerem Bürsin a través de un nuevo proyecto que podría estar relacionado con su relación con Hande Erçel. También especulamos sobre la posible reacción de Hande ante esta situación, y revisamos las opiniones de los fans en las redes sociales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme un día más en este canal lleno de chismes y noticias de la farándula turca. Ahora quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Kerem realmente se está vengando de Hande? ¿Cómo creen que debería reaccionar Hande? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, les pido que me regalen un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de todo este salseo y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis de sus celebridades turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos a todos. Y recuerden, aquí los espero con más chismes y dramas de la farándula turca. No se lo pierdan.